que el ministro de Hacienda anunciara el ajuste fiscal de 540 millones de dólares para el presupuesto de este año, el mercado se ha preguntado si esa reducción es suficiente para que las clasificadoras de riesgo no bajen la nota a nuestro país y que veíamos al principio del programa. Queremos tratar de contestar esta pregunta y para eso nos acompaña Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, gracias por estar con nosotros. Encantado. Muy buenas tardes. Partamos por un análisis global. A tu juicio, Sergio, los 540 millones de ajuste fiscal, ¿fueron una cifra correcta? ¿Fue poco? ¿Fue mucho? A ver, yo creo que hay que partir diciendo que es importante que el ministro de Hacienda haya reconocido que es necesario hacer algún ajuste, porque claramente el escenario económico del momento en que se discutió el presupuesto del año pasado versus lo que estamos viendo hoy día ha cambiado significativamente. Vemos un precio de cobre más bajo, que fue lo que en el grueso captó, digamos, la atención del ministro de Hacienda en su presentación, pero también tenemos un crecimiento que va a ser bastante más bajo. Por lo tanto, yo creo que partiendo con este cambio de escenario, hacer un ajuste es necesario. Creo que es una buena señal, es un compromiso que el ministro de Hacienda hace respecto a tener cuentas públicas más sanas. Ahora, ¿los 540 es poco o es mucho? Ahora, nuestros cálculos apuntan a que, dado el menor crecimiento, es decir, versus, ¿no es cierto?, lo que se consideró en el presupuesto, que era 2,75, versus lo que hoy día el mercado, el consenso está viendo, que es un crecimiento más cercano al 1,5 o en torno a esa cifra, tenemos que la recaudación fiscal va a reducirse en torno a 600 millones de dólares por solo ese factor. Si sumamos además el precio de cobre, que va a estar en torno a 30 centavos por debajo de lo que, en promedio para el año, de lo que se discutió en el presupuesto de este año, estamos hablando de otros 300 millones de dólares aproximadamente. Es decir, en términos gruesos, el menor escenario o el escenario distinto que estamos viendo en términos de crecimiento y de precio de cobre determinaría, digamos, ingresos fiscales por debajo del presupuesto en torno a 900 millones de dólares. ¿A tu juicio entonces debería haber sido el ajuste de 900 millones de dólares para equilibrar las cuentas? Yo diría que no estoy seguro si es que esa es la cifra precisa, digamos, porque también hay que considerar que la recaudación fiscal ha mejorado, producto, ¿no es cierto?, de una reforma que ayudó o que contribuyó, digamos, a mejorar el grado de fiscalización que el Servicio de Impuesto Interno puede hacer. Por lo tanto, la efectividad en términos de recaudación ha mejorado. Pero claramente estamos hablando probablemente de cifras en torno a ese valor. Sergio, te llamó la atención ayer en la presentación del ministro de Hacienda que prácticamente no mencionara las estimaciones de crecimiento económico. Uno entiende que el ministro de Hacienda tiene que hacerlo oficialmente cuando informa al Estado de la Hacienda Pública, a la Comisión Mixta de Presupuesto, pero pasó muy colado, incluso entre los medios de prensa presentes ahí, cuando se le preguntó sobre la estimación de crecimiento. Y él dijo y dio a entender que estaría en torno a 2% y que con ese supuesto hicieron el cálculo para este ajuste fiscal. ¿Por qué no lo habrá querido decir? Porque estoy de acuerdo contigo, tanto el precio del cobre como las estimaciones de crecimiento son los dos factores claves igual de importantes para el cálculo de un presupuesto y lógicamente también para un ajuste fiscal como el que vemos ahora. Es cierto que ayer el foco estuvo más bien en el precio del cobre, pero como tú bien dices, hay un escenario en materia de crecimiento que es bastante distinto al que se discutió, digamos, en el presupuesto para este año. Yo creo que en general lo que uno percibe es que lo que se buscaba era dar una señal contundente de mayor responsabilidad fiscal, pero yo creo que no tiene mucho piso político hoy día el ministro de Hacienda para hacer un ajuste más allá de los 540 millones de dólares que anunció. O sea, le pueden haber dicho al ministro, está bien, diga que el precio del cobre va a ser más bajo, enfatice que hay mayor recaudación por la reforma tributaria, pero no se vaya tanto por el lado de menor crecimiento económico, es decir, no empañemos tanto el anuncio. Sí, porque yo creo que el factor crecimiento económico también probablemente meritaría algún ajuste adicional en el gasto, pero dado que estamos en una situación además de una debilidad económica bien marcada, digamos, con un crecimiento que va a ser bastante pobre, la verdad que el espacio que tiene probablemente el ministro de Hacienda para hacer un ajuste algo mayor es bastante limitado, digamos, y generaría probablemente mayor ruido a nivel político. Y Sergio, estas proyecciones de $2.57 la libra para el cobre a largo plazo y la no oficial, la dada a entender de que sería el crecimiento del PIB este año cercano a 2%. ¿Son optimistas, realistas por parte del Ministerio? Yo creo que el crecimiento de 2% para este año es optimista. Yo creo que un escenario de baja probabilidad de ocurrencia, un escenario muy positivo probablemente desde el punto de vista de lo que estamos viendo en los escenarios externos, desde el punto de vista de lo que estamos viendo a nivel local. Nosotros creemos que en realidad el crecimiento, de hecho esta es nuestra proyección más puntual, va a estar en torno a 1,6. Creo que entonces el 2% puede ser un tanto optimista. El $2.57 para largo plazo creemos que sí es algo realista. Yo creo que probablemente va a ir muy gradualmente el precio del cobre convergiendo hacia su nivel de equilibrio, que iría estar en torno a $2.70, pero el promedio, que es al final lo que toma la discusión, digamos, para el cálculo del déficit estructural, es el promedio de los próximos 10 años, probablemente esa cifra no se escapa demasiado de lo que iría a ser una cifra realmente razonable. Ahora, Sergio, la pregunta con que empezamos esta entrevista. A tu juicio, ¿crees que este anuncio, el ajuste fiscal, por la composición también con que se va a hacer, y según lo explicó el ministro de Hacienda,
¿podría convencer a las agencias clasificadoras de riesgo de no bajar la nota de deuda de Chile y que es el objetivo final de todas estas medidas? Yo creo que sería importante partir diciendo que uno de los pilares fundamentales que ha caracterizado la economía chilena en las últimas 4 décadas es cuentas públicas muy sanas, digamos, un pilar fiscal, digamos, muy sólido, con déficits fiscales muy bajos, digamos, y con un periodo, digamos, importante de superávit incluso, con una deuda pública muy baja, y por lo tanto, de alguna manera, eso justifica hoy día una clasificación de riesgo de Chile AA-, que es probablemente la mejor entre las economías emergentes. Yo creo que el ministro de Hacienda da una señal positiva en el sentido de reafirmar ese compromiso con una situación fiscal, digamos, sana. Yo creo que hoy día la probabilidad, digamos, de un cambio en el outlook, en la perspectiva, digamos, de las clasificadoras de riesgo respecto a la clasificación de Chile es baja. Sin embargo, es un riesgo que puede estar presente en la medida que estos señales o estos compromisos en materia fiscal no se vayan cumpliendo. Creo que es importante que se vaya reafirmando a través de los hechos este compromiso con ir ajustando el gasto, ser responsable. Nuestros ingresos van a ser más bajos, no solamente este año, sino que hacia adelante, porque la situación económica mundial cambió, los precios de los commodities no van a volver a los niveles que vimos en gran parte de los 2000 y por lo tanto hay que ir ajustándose a este escenario claramente distinto al que vimos durante gran parte de la década de los 2000. Bueno, la primera reacción de las clasificadoras ha sido favorable a lo señalado por Hacienda. Ahora, ¿en qué se fijan más estas agencias? ¿En la cantidad del monto, es decir, en estos 540 millones de dólares, en las proyecciones de ingresos o también en la composición de este ajuste? Porque recordemos que estos 540 millones se van a recortar en un 71% por parte de gasto corriente, que es gasto administrativo bastante básico, pero un 29% en gasto de capital, es decir, en infraestructura de todo tipo. Eso, de hecho, fue criticado por la SOFOFA luego de conocer este ajuste. ¿Por dónde se enfocan más los ojos de las agencias? Yo creo que es importante entender que el gasto público tiene, como tú bien decías, digamos, un componente de gasto corriente y en el caso particular nuestro, mucho de ello probablemente es prescindible. Yo creo que en general lo que uno percibe, y eso es probablemente lo que hoy día están mirando con mayor cuidado las clasificadoras de riesgo, es ojalá recortar aquellos gastos que son efectivamente más, entre comillas, grasa, es decir, efectivamente gastos mal ejecutados, ineficiente, poco rentable, y por lo tanto yo creo que es bueno ir moviendo esa brújula hacia recortar justamente esos gastos que son poco eficientes, digamos, y que probablemente requieren una cosa más permanente hacia adelante y reduciéndose de manera a hacer nuestro sector público más ágil, más flexible y capaz de ir adaptándose a estos cambios en los escenarios internacionales. Sergio, en los análisis de economistas como tú, muchos yo he visto, es que hablan de que el ajuste fiscal que anunció Hacienda era necesario para dar una primera señal, ya que muchos estaban diciendo que, ojo, Brasil empezó así, con un gran crecimiento, después no tanto, déficit fiscal que estaba bien controlado, después se disparó y llegó a la situación que enfrenta ahora. ¿Crees tú que eso también tuvo cuenta el ministro de Hacienda, de este camino podría llevarnos a eso, así que hay que ponerle coto ahora y no ni siquiera empezar a tener señales de ese tipo? Yo creo que efectivamente es importante ponerle cota, digamos, a ese tipo de comportamiento desde ya, cuando tenemos los espacios, tenemos la gestión, la capacidad de gestión, digamos, para avanzar en ese sentido, y también un historial, digamos, en materia de compromiso fiscal que es bastante exitoso. Yo no asimilaría tanto la situación de Chile con la de Brasil. Sí es importante, digamos, tomar las medidas correctas en el momento correcto, de manera de evitar situaciones que sean mucho más complejas hacia adelante. La deuda pública de Chile es muy baja, de hecho todavía seguimos siendo acreedores, si uno toma en consideración las reservas tanto del fisco como del Banco Central, invertidas en el grueso, digamos, en el exterior. Por lo tanto, yo diría que es una medida tomada a tiempo, es importante ir reafirmando ese compromiso en materia de salud fiscal, de manera que efectivamente en el futuro inmediato, digamos, no veamos, ¿no es cierto?, las clasificadoras poniéndonos alguna nota negativa. Sergio, 30 segundos para que nos comentes también cuáles son las previsiones de BCI para el IMASEC de enero. Prácticamente hay consenso en el mercado de que podríamos tener quizás la primera contracción en la actividad desde octubre de 2009. Efectivamente, nosotros estamos viendo una contracción, menos 0,3 en nuestra proyección. Eso tiene que ver en parte con una base de comparación muy positiva. Recordemos que en enero del año pasado estábamos hablando de los brotes verdes que rápidamente se secaron. 3,4% de crecimiento. Efectivamente, por lo tanto hay una base de comparación que probablemente nos lleva, digamos, a tener, digamos, un IMASEC bastante débil durante el mes de enero, pero además en el margen estamos viendo cifras negativas. Digamos, vimos una caída importante en 12 meses de la producción industrial manufacturera y la producción minera también cayendo, y eso creo que va a tener algún efecto importante, digamos, en el dato al final de IMASEC que vamos a conocer para enero. Bueno, ojalá para el bien de la actividad nacional todas esas proyecciones estén equivocadas. Lo tendremos obviamente en el detalle acá en Agenda Económica. Sergio Lehmann, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, y con este nuevo análisis del ajuste fiscal que hizo el gobierno, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.